cierto?, la política pública que vas a aplicar si no entiendes el país que estás gobernando. Pero no solo es eso, es decir, todas las proyecciones, ¿no es cierto?, que se pudo haber hecho desde el 2010, que fue el último censo en adelante, están absolutamente transversalizadas por la pandemia, porque también eso sucede en la humanidad y sobre todo, digamos, en estos países subdesarrollados como el nuestro. Nos olvidamos que estuvimos encerrados 2 años y que enterramos finalmente a nuestros hermanos de cajas de cartón. Es decir, subestimamos lo que sucedió en la pandemia. La pandemia cambió también este mundo, ¿no? Sí. Y como estamos apurados finalmente en seguir, porque este país es más de recetas que de conceptos, ¿no es cierto?, tenemos ese problema. Un poco también en este mismo cuadratura, yo te quería preguntar, ¿cuáles serán posiblemente las asignaturas desde lo posible que tenga el nuevo gobierno? ¿Cuáles serán, nuevamente, o sea, me parece la clave aquí dentro de la pregunta, hablar de qué es posible en 18 meses? Me imagino corregir definitivamente el desabastecimiento en las farmacias del IES, corregir definitivamente el tema presupuestario de la bajísima ejecución que va a dejar este gobierno, el gobierno actual. ¿Cuáles serán esas asignaturas, Pedro? Yo creo que lo primero finalmente es que tiene que haber una presencia simbólica y física del Estado en todos los ámbitos. En la salud pública, en la educación, en la seguridad, en absolutamente todo. Es decir, eso es lo principal. Lo segundo es de esto que hablábamos, ¿no? El tema de la información es fundamental. Es fundamental finalmente para contar tener con una datos. presencia. Sí. Claro, y lo tercero que yo creo que es lo más complicado, y en verdad es la tarea no para el presidente de 1 año, 8 meses, que incluso yo también pondría en duda que ese sea el tiempo, ¿no? Es decir, digamos, podemos estar viendo ahorita un cambio de reglas a través de una constituyente, una consulta popular, lo que sea, o también entender que ya empezó la campaña para el 2025, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, el tema de la gobernabilidad local, el tema de la gobernabilidad nacional. Uno ve finalmente, por ejemplo, los resultados de las seccionales de febrero. Yo siempre pongo este ejemplo: el alcalde del cantón El Pan, en Alazoay, ganó con 6 votos de diferencia del segundo. Sí. Es decir, ¿cómo garantizas gobernabilidad? ¿Cómo garantizas gobernabilidad en consejos cantonales, por ejemplo, bipartidistas como el de Manta, digamos, ¿no? Entonces, para mí, esas son como las 3 tareas muy generales que habría como regresar a ver, ¿no? Estimado Pedro, ¿tú crees que es posible para cualquiera de los 2 candidatos que llegue a la presidencia tender esos puentes? Tú miras en el escenario político nacional, miras en las fuerzas políticas de este país, la capacidad para deponer las armas, perdón que utilice una imagen como esta, para deponer las posturas y encaminarse a un gran acuerdo nacional. ¿Ves los cimientos, ves los mimbres para una cuestión de este tipo, para un movimiento de este tipo? Digamos, el problema es que circunscribimos también esta lógica y este peso de llegar a un acuerdo nacional solo a las fuerzas políticas, y ese es otro de los problemas de este país, digamos, ¿no? Es decir, en este país las élites, yo digo élites no de manera despectiva, los grupos de decisión, élites sindicales, gremiales, culturales, académicas, ¿no es cierto?, están absolutamente ausentes del debate. Es decir, es muy difícil hablar de un gran acuerdo nacional si no reconocemos realmente la importancia política de todos esos actores. Pero más allá de eso, ahí viene otra discusión. ¿Cómo me siento yo en un gran acuerdo nacional si lo primero que quiero hacer es proscribir al otro? Si la otredad, digamos, no está presente, si no hay legitimidad finalmente en la importancia del otro. Es muy complejo. Y eso también tiene que ver con esta desgastada ecuatorianidad, digamos, ¿no? Es decir, es como muy, el tejido de la ecuatorianidad está como destruido. Yo siempre digo, a mí que me une finalmente con un joven afro ecuatoriano de Esmeraldas o con una mujer shuar, absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la construcción que se debería dar. Bien, muy bien. Entonces son las 18:29. Tenemos en este momento ya un corte informativo desde CNE, en donde el alcalde, estoy hablando ya, estoy cansado. Donde el candidato Estamos cansados, donde el candidato Daniel Noboa tiene 52,71% y la candidata Luisa González 47,29%, y estamos hablando de un porcentaje del que ya casi bordea el 30% de lo escrutado. Si me permiten, en este momento se actualiza y llegamos al 39,95% escrutado, con un resultado similar: 52,71 para Daniel Noboa, 47,29 para Luisa González. Seguimos conversando entonces con Pedro Donoso, un analista político. Oscar. Pedro, efectivamente yo concuerdo contigo que no podemos cerrar, digamos, a
al ámbito político de los actores de la política electoral esta necesidad de un gran acuerdo nacional. Yo creo que esta debería ser una de las líneas, uno de los sentidos, uno de los encuadres, uno de los relatos por los cuales deberíamos empezar a trabajar. Ahora, me parece que en este gran acuerdo hay unos actores que deberían estar presentes, que son lo que en los años 80, en los años 90 conocíamos como los intelectuales. Creo que es necesario que esos actores informados, formados, esos actores con un enorme prestigio social, yo pienso en algunos de los que fueron mis profesores en esa época, cómo estos actores deberían empezar a gravitar en la construcción de ese sentido colectivo, de esa unidad que nos hace falta. Y solo voy a poner un elemento más para tu análisis, Pedro. Mira, en España, cuando se dio la crisis de legitimidad y la crisis económica, fruto de la burbuja inmobiliaria en el 2008, saltó a la palestra un partido político que se convirtió en la voz de ese no me representan, nadie me representa y entonces voy a buscar nuevas alternativas. ¿Tú crees que se podría dar en el Ecuador algo así? ¿Consideras que sería adecuado para el Ecuador encaminarnos a unas opciones políticas nuevas, renovadas? A ver, digamos, en el Ecuador sucedió, ¿no? El fenómeno del fuera todos finalmente es un fenómeno que cristalizó incluso la misma Revolución Ciudadana en acuerdo, en Alianza País, ¿no? Es decir, es algo que sucedió. Digamos, más allá de los líderes y finalmente estas figuras preponderantes son importantes, creo que sí hay que regresar a ver la importancia de los procesos en un país de sucesos, digamos, ¿no? Yo siempre repito esta frase que es de un periodista argentino. Él dice, el problema de las sociedades latinoamericanas es esa, que somos sociedades de sucesos y no de procesos. Nunca entendemos por qué suceden las cosas. Es decir, un día creemos que nos levantamos y tenemos una movilización indígena y no entendemos por qué. No entendemos por qué un Daniel Noboa llega a la presidencia o por qué una Marcela Guiñaga llega a la prefectura del Guayas. Es decir, no entendemos por qué, digamos, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho conceptualizar lo que está sucediendo en el Ecuador y no conceptualizamos. Somos una sociedad que queremos solo recetas. Quiero que me digan qué tengo que hacer para ser feliz, quiero que me digan qué tengo que para resolver el tema de la inseguridad y necesitamos analizar como muchísimo más, digamos, ¿no? Pero claro, los procesos del fuera todos son procesos absolutamente reales y viables que yo creo que se repiten finalmente en sociedades latinoamericanas, ¿no? Sí, un poco también, Pedro, decir, bueno, Pedro, Oscar, este es un país en el que no se ha visto un cabildeo de frente, ¿no? Siempre como que se esconde esto, no es que no exista. Y ojo, también amigas, amigos, en realidad en la política siempre existen los acercamientos. No es posible crear un movimiento político que le dé la espalda a otro movimiento político. Siempre hay permanentes diálogos, en especial en espacios de asamblea, en espacios legislativos. Tú ves al grupo que quizás que esté en torno al virtual presidente Daniel Noboa, tú ves a ese grupo cabildeando, acercándose a otros grupos políticos en este momento, ves la capacidad tal vez de formar una coalición, un frente. Yo no sé si una coalición o un frente, pero digamos, yo creo que cuando nosotros metodológicamente hacemos un análisis proyectivo, hacemos con escenarios, ¿no? Entonces yo creo que es altamente probable o medianamente probable que Daniel Noboa sí acepte, digamos, el pacto de gobernabilidad que Lazo rechazó. Este pacto social cristiano, sí, Revolución Ciudadana, y en este caso sería ADN, digamos, ¿no? Es decir, a mí no me sorprendería que Henry Kronfle sea el nuevo presidente de la Asamblea, por ejemplo, ¿no? Bueno. Por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Creo que sí, creo que finalmente eso garantizaría una sobrevivencia, por lo menos finalmente en el corto plazo, para un gobierno que además está profundamente solo, ¿no? Es decir, si uno, por ejemplo, hace un análisis, el primer reto que debería tener Daniel Noboa es cómo logra consolidar, ¿cierto?, un bloque legislativo propio, porque no es de él. Sus 13 asambleístas, y habrá que ver los resultados del voto en el exterior, cómo cambia la composición de la asamblea también, que si bien no es un peso muy alto, pero podría cambiar la representación, ¿no? Digamos, no hay una relación ideológico-política entre su bloque y él, digamos, ¿no? Es decir, Noboa es Noboa y su soledad del poder. Claro, Javier Rodríguez, que es este analista de datos, ¿no es cierto?, hace un análisis de la relación, por ejemplo, de porcentaje de votos totales entre la primera vuelta de Daniel Noboa y la votación de las listas de asambleístas. Daniel Noboa obtiene 21.4% y sus asambleístas 11.3%. Es decir, ahí hay una fractura, ¿no es cierto? ¿Y quién va a consolidar
ese bloque. Esa es como la primera tarea de Noboa, ¿no? Sí, esa incoherencia, digamos, que sucede varias veces ya seguidas en el país y que forman al final una especie de maleficio para el gobierno, donde la figura visible es un presidente. Justo, entonces tú verías esta opción de un acuerdo, de un pacto que finalmente viabilice un gobierno de escasos 18 meses, pero que viabilice un gobierno que quizás vaya a terminar haciendo mucho más que el gobierno de Guillermo Lasso. Yo creería que sí, creería que finalmente este puede ser un escenario de media o alta probabilidad. Sí, me encanta conversar contigo, Pedro, y te agradezco muchísimo por habernos dado este tiempo. Espero que la próxima vez pues te animes a visitarnos aquí en cabina. Con todo gusto, gracias por la invitación. Un saludo, Pedro. Amigas, amigos, son las 18:36. Seguimos nosotros en nuestro reporte.